Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes Europa, buenos días América, bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a compartir con una persona extraordinariamente capacitada y preparada, con Leopoldo Alandete, así que va a ser una grandísima conversación. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Y bueno, pues bienvenidos. El último directo, el martes, fue increíble, lo pasamos extraordinariamente bien con Cristian. Muchos nos habéis preguntado por el vídeo está colocado en el IGTV y también está en el canal de YouTube de Miguel Aguado, ahí lo podéis revisar y ver. ¿Okay? Sé que muchos habéis disfrutado y lo queréis compartir, así que bienvenidos a todos en América y en Europa. Ya veo que estáis por aquí de varios países. Hola, ¿qué tal? Muy bien, así que fenomenal. Bueno, como os decía, saludos desde Los Ángeles, California, supongo. Saludos, Alex. Como os decía, hoy tenemos una buenísima entrevista, una conversación diferente de la que tuvimos el martes con Cristian, que era una persona muy joven, que ya había emprendido y tenido muy buenos resultados. Y hoy en día vamos a hablar con Leopoldo, que ya es una persona muy experimentada, que ha tenido mucha experiencia profesional en su vida y que es experto en reinvención, una autoridad en reinventarse y nos va a compartir toda esa experiencia. Así que qué bueno que en esta semana estamos pudiendo ver pues ambos mundos, ¿no? Las personas que empiezan y las personas que ya tienen mucha experiencia. Y esa es la idea de todos estos directos, aportar valor, compartiros información de gente valiosa. Saludos desde California, desde Italia, wow, qué alegría. Estamos aquí un montón de personas de Colombia, del Cauca. Muy bien, es una maravilla la tecnología y poder estar tan globalizados y estar compartiendo. Así que bueno, no voy a quitar ya más tiempo porque quiero que compartamos mucho con Leopoldo. Ya está por aquí Leopoldo. Saludos, Honduras. Muy bien. Qué bien, qué bien. Argentina, fenomenal. A ver, pone conectando. ¿Qué? Leopoldo, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Pues nada, feliz de estar contigo, Miguel. ¿Cómo estás, hombre? Querido amigo, Muy bien, querido. a ver si Bien. estamos bien y aprendemos algo entre los dos, ¿no? Bienvenido a este directo de Instagram. Yo feliz, estupendo. Gracias a ti por invitarme. Fantástico, tenía muchas ganas de hablar contigo. Gracias a Cipri, gracias a Rubén por habernos puesto en contacto y habernos presentado estos grandes amigos que tantos queremos y que ya han participado en algunos directos conmigo aquí. Cipri, como sabes, hablando de lo que él es un maestro y a todos nos enseña, que es el dar y el servir. Y Rubén, pues compartiendo mucho sobre marca personal, ¿no? Así que Muy bien, yo también los he tenido a los dos. Cipri con su tema, como tú muy bien has dicho, de dar, de networking con corazón. Y Rubén, que es también una persona estupenda, porque tanto Cipri como Rubén son extraordinarios en temas de marca personal, ¿no? Que como sabes es una auténtica eminencia, ¿no? En España. ujú, así es, así es. Bueno, pues mira, básicamente ahora la comunidad que normalmente nos sigue en este directo son todos emprendedores, Sí. pertenecemos a una misma comunidad de emprendedores. Aquí hay personas de toda América Latina, inclusive de Estados Unidos, Canadá, también de Europa, hispanohablantes. Bueno, pues la mayoría de las personas que están aquí conectadas pues son emprendedores, algunos muy noveles, están arrancando, otros ya tienen un poquito más de desarrollo. Y voy a presentarte un poco y que te vayan conociendo y mientras vamos luego ya intercambiando algunas Fantástico. cuestiones de valor. Bueno, Leopoldo Alandete, como yo ya decía antes, es una persona que tiene mucha experiencia profesional a lo largo de su vida. Eh, en tu página web ahí viene todo desarrollado, por lo menos los puntos más importantes de tu trayectoria profesional, la cantidad de miles de personas que se han formado a través tuyo. A mí me ha llamado mucho la atención que eres titulado por el ICADE, pero además también con posgrados en Harvard, posgrados en el IES de Navarra, posgrados en París. O sea, creo que no te falta ninguna de las grandes, prácticamente ahí las tienes todas, ¿no? Y,
Y bueno, lo que más me atrae de todo esto, además de lo que no quieras compartir de tu experiencia de vida, es ese concepto de reinventarse, ¿no? Porque se supone que una persona que ya ha tenido una experiencia dilatada, que ya ha pasado por muchas situaciones profesionales, que tiene una gran formación, todavía tienes esas ganas de reinventarte, ¿no? Sí, 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 vamos. No es que tenga más ganas, vamos a ver. Yo tengo más ganas ahora que un chaval de 22 años, ¿eh? O sea, me veis con el pelo blanco, decir, joder, este tío, este viejecillo, este abuelete. Bueno, pues hace no mucho tiempo yo era como vosotros y os aseguro que tanto mi corazón como mi cabeza, como mi pasión y mi ilusión es exactamente igual que de un chaval de 20 años, ¿eh? O 20 de 22 años. O sea, muchísimas ganas, mucha fuerza y muchas ganas de reinventarme. Sí, el otro día cuando Cipri me hacía la entrevista, pues decía, empezó a decir que yo era un ejemplo de reinvención. No sé por qué, pero dijo, oh, seguir a Leopoldo tal y cual, porque Leopoldo es un ejemplo de reinvención. Yo creo que reinventarse es muy importante para todas las personas, independientemente de la edad, ¿no? Y en momentos como los momentos actuales, que son momentos de mucha evolución, de mucha rapidez, de mucho cambio, es fundamental. Yo si quieres te explico, por ejemplo, esta última reinvención en qué ha consistido, ¿no? Ajá, ajá. Para que te hagas una idea, yo hace 3 meses no tenía ni Instagram, ni Facebook, ni absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero a finales del año pasado dije, voy a pasar a reinventarme a lo digital, ¿no? Entonces hice un primer máster con Juan Merodio, que es una persona muy conocida. Sí. Eh, de hecho, ha aparecido, por ejemplo, este año por segunda vez en Forbes como una de las personas más influyentes en su campo, que su campo es el de marketing digital. Hice también cosas con Brendan Burchard, que es un americano muy, muy, muy potente. Hice Ujú, cosas de copywriting con Vilma Núñez. Y luego con David Randulfe hice un programa de e-commerce para hacerme yo mi e-commerce. Entonces, ujú. de todo eso a una batidora y a partir de ahí dije, pues nada, yo me voy a reinventar. Y como siempre he estado muy cerca del mundo americano y también de Latinoamérica, porque he vivido 6 años en Latinoamérica, Ok. pues tengo muchos referentes americanos, pero desde hace mucho tiempo. Es decir, yo cuando tenía 14 años me fui a Estados Unidos ya para aprender, porque para mí el tema de aprender es muy importante. Con 14 años mis padres me decían, hijo, ¿por qué estudias tanto? Y yo decía, si yo no estudio, papá, si yo lo que hago es divertirme, para mí era un auténtico placer. Entonces el aprender yo creo que es algo muy importante, pero luego hay que pasar a la acción. Es decir, si uno no pasa a la acción, el aprendizaje tiene un valor muy relativo. Yo creo que hay Ok. que aprender, pero hay que pasar a la acción. De hecho, yo con 25 años, vamos, con 25 años, 26 años ya tenía mi empresa, ¿no? Y hasta ahora que tengo alguno más, ¿no? Sí, se aprende más poniendo acción, claro, no solamente estudiando. Se aprende poniendo acción, se aprende de los libros, se aprende mucho escuchando, se aprende mucho observando, se aprende mucho viajando. Yo creo que el viajar es una escuela estupenda. Una de las cosas que Ajá. a mí me ha gustado siempre es viajar. Yo me acuerdo cuando tenía 28 años, había estado en 25 países, que en aquel entonces no era muy habitual. Ahora sí es habitual, ¿no? Pero en aquel entonces no era muy habitual, pero yo tenía mucho interés en aprender directamente, ¿no? También en la calle, no solamente en las universidades y en las business schools, sino en la calle. Y aprender idiomas también es muy importante, ¿no? Vas aprendiendo uno, luego otro, y luego cada vez es más fácil, ¿no? Y te vas relacionando con personas, te vuelves más tolerante, aprendes nuevas formas de entender la realidad, nuevas formas de entender los negocios. Por ejemplo, yo cuando tenía 14 años me fui a Arkansas, Estados Unidos, en la parte, digamos, más rural, ¿no? Porque ahí había una empresa que se llama Walmart, de un señor que se llama Sam Ujú. Walton, y entonces a mí con 14 años, con una cámara Kodak, un niño con 14 años haciendo fotos en un Walmart porque yo quería aprender eso de lo que era el customer experience, o sea, la experiencia cliente. O sea, ya con 14 años a mí me llamaba la atención todo esto. Qué maravilla. Has dado un ejemplo tuyo personal de reinventarte, una persona que hace unos meses era ajeno al mundo digital. Hoy en día cualquier persona que entre en tu página web, vamos, te ve ya como un super crack de los infoproductos, o sea que has llegado a un nivel avanzadísimo en cuanto al mundo digital. No nada más tienes una cuenta en un perfil de redes o una web, sino que además estás ya formando a través de infoproductos, que eso ya es una categoría importante dentro del mundo digital. Y estás compartiendo esto, pero cuando hablamos de reinventarse, ¿qué queremos decir? O sea, tú has dado ese ejemplo de reinvención, pero cuando hablamos de que una persona se debe reinventar,
Hay un aspecto que es el mundo profesional, hay otro aspecto que puede ser el personal. O sea, ¿qué queremos decir cuando hay que reinventarse? Bueno, yo creo que puede haber diferentes ángulos de la palabra reinvención. Efectivamente, puede haber un ángulo de reinvención personal, puede haber un ángulo de reinvención profesional y puede haber un ángulo, y me alegro de que sean muchos los emprendedores que están ahí, un ángulo de reinvención a nivel de tu propio negocio o de tu propia empresa, ¿no? Ajá. Durante muchos años he sido profesor de estrategia, en fin, en diferentes universidades de lo que es política general, ¿no? Y una de las cosas clave es estar continuamente innovando, estar continuamente aprendiendo del mercado. Por ejemplo, el otro día hacía yo una Leo Talk, mis entrevistas se llaman Leo Talk, con Javier Benavente, que supongo que lo conocerás, una persona muy conocida, un empresario espectacular en España. Comí ayer con él. Y es, bueno, y una grandísima persona. Y él escribió un libro que se llamaba Quédate conmigo, seguro que te lo he comentado, y él Sí, sí. habla de que escuchar, observar y preguntar, ¿no? ¿Para qué? Para estar viendo continuamente cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que necesitan los clientes, cómo mejorar el customer experience, la experiencia cliente, cómo hacer experiencias que sean experiencias wow. ¿Por qué? Porque el mundo racional no basta solo para captar clientes y para fidelizarlos. Tienes que crear un link a través de las emociones. Esto también tiene que ver mucho con el neuromarketing y con las neuroventas, que es un tema bueno, pues que me gusta. He sido profesor muchos años, ahora mismo soy profesor, por ejemplo, en ESIC de neuromarketing, de neurociencia aplicada a las ventas. Entonces, tienes que tener una conexión emocional con el cliente. No pienses que es solamente tu producto o tu servicio, siendo eso importante, sino que la diferenciación, que es fundamental en marketing, hago un inciso, si no te diferencias y pasas desapercibido, es el peor pecado que puedes cometer en marketing, pues la diferenciación pasa también por un trato distinto, singular, para que el cliente realmente se dé cuenta de que tú tienes vocación de servicio. Yo me acuerdo que hace unos 20 años empecé a escribir en revistas como la Harvard Business Review, Marketing y Marketing Ventas, en la edición española, y hace, pues eso, 20 o 25 años yo hablaba, por ejemplo, de garantice su servicio, garantice su futuro, o pasión por el servicio, ¿quién da más? Se llamaba otro artículo se llamaba ¿sería usted cliente de su empresa? Entonces, yo creo que el estar muy cercano a escuchar cuáles son las tendencias del mercado es fundamental. Esto también nos lo dice, por ejemplo, el design thinking, ¿no? El tema de design thinking es muy importante. Como sabes, empezó con, entre otras personas, con IDEO, con Tim Brown, etcétera, etcétera. O sea, co-crear ese producto o ese servicio con el cliente. No crearte un producto y luego mandarlo al mercado. No, no, no. Escuchar, oler, entender, conocer lo que el mercado necesita, tener una vocación bárbara, estupenda de servicio al cliente y luego ser muy flexible para adaptarte a lo que el cliente necesita en cada momento. Por ejemplo, una de las cosas que suele pasar cuando uno hace una presentación de ventas, a mí muchas veces me contratan para temas de presentaciones, de ventas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Acciona a nivel mundial. Pues lo que suelen hacer las personas es, llegan allí y empiezan a hablar y a soltar su famoso PowerPoint. Bueno, eso no sé si tiene mucho sentido, porque yo creo que lo que primero tienes que hacer es entender qué es lo que el cliente quiere, que el cliente vea que tú quieres servirle, que quieres serle útil, para establecer ese vínculo emocional. Antes hablábamos de vínculos emocionales, de forma tal que cuando se establece ese vínculo emocional, el resto ya viene muy fácil. ¿Por qué? Por algo muy simple. A nadie le gusta que le vendan. Los vendedores, platanes, etcétera, están muy pasados de moda, al igual que la oratoria. Lo que sí que te gusta es comprar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ya sabes, la neurociencia nos ayuda un poquito en esto. Hay una parte del cerebro que se llama la ínsula, que es una zona de refuerzo placentero, que tú tienes que saber localizar dónde está la ínsula, que es el botón de compra del cliente, de forma tal que si presionas ese botón de compra, el cliente te va a querer comprar. No es que tú le vayas a querer vender, es que él te va a querer comprar. Pero ahí también tienes que estudiar y saber un poquito cuáles son las predominancias cerebrales de tu cliente. Si es más de hemisferio izquierdo, análisis, síntesis, lógica, pensamiento matemático, o si es más de hemisferio derecho, imaginación, creatividad, etcétera, etcétera. Y también tienes que tener en cuenta que no es lo mismo si el cliente es una persona de una edad o de otra edad, porque es una edad
posiblemente sean distintas. Imagínate, por ejemplo, que a un chaval de 25 años le quieres vender un coche. Pues, ¿qué es lo que va a querer ese chaval? Pues bueno, querrá potencia, velocidad, aceleración, diseño, no sé qué. Bien, ese chaval cuando tiene X de edad y está casado y va él con su mujer y con 2 hijos, ¿son iguales sus necesidades? No. No, claro. ¿Quien decide la compra es el mismo? No, porque posiblemente él va a decidir poco. Pero su mujer va a decir, no, mira, que sea seguro, que tenga un maletero grande para los niños, para esto, lo otro. Es decir, va a depender mucho de la edad del cliente, entre otros muchos factores, y también de si el cliente es hombre y mujer. ¿Y por qué? Por algo muy simple, porque la neurofisiología de hombres y mujeres son distintas, al igual que los brazos, las piernas, o el sentido del oído o el sentido del olfato no es igual en hombres o en mujeres, por ejemplo. Las mujeres, para tomar una decisión de compra, necesitan muchísima más información. Su cerebro es muchísimo más completo. Es fascinante el cerebro de las mujeres. Mucho más avanzado que el de los hombres, ¿no? Pero ellas necesitan un montón de información y en base a esa información, incluso de cosas que nada tienen que ver con el producto, hacen luego su toma de decisión. El hombre, en general, es más simple a la hora de tomar decisiones. Arriesga más de forma financiera. Sin embargo, la utiliza muchísimo más parámetros. No tiene nada que ver, por ejemplo, cuando vas a comprar cualquier cosa, si eres hombre o eres mujer, o eres una persona de una edad o otra persona de otra edad. Imagínate, por ejemplo, los chavales jóvenes. Los chavales jóvenes tienes que hablarle en su lenguaje, pero no solamente eso, sino que tienes que utilizar también, y esto no solo con los jóvenes, sino con muchos, experiencias multisensoriales. Porque cuando tú vas a una tienda hay una determinada iluminación, hay unos determinados materiales, hay una determinada música. ¿Por qué están colocados así los escaparates? Detrás de todo esto está la neurociencia. Oye, y todo lo que estás contando es fascinante. Si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a Leopoldo, dejadla aquí y se la iré comunicando en el cajetín de preguntas. ¿Se aprende más se aprende más o uno tiende a reinventarse cuando ya no le queda remedio o uno tiende a reinventarse como proceso continuo y forma de vida? ¿Qué es lo que tú observas? Yo me gustaría observar que uno tiende a reinventarse antes de que necesite reinventarse. Eso es lo que me gusta. Pero no siempre ocurre así. Sí que ocurre muchas veces, pero no ocurre. Como sabes, se suele decir que cuando una empresa muere es porque unos cuantos años antes no ha hecho lo que tenía que hacer. Y si no lo ha hecho una serie de años antes, cuando quiere hacer esa reinvención, la puede llevar a cabo sin ningún género de dudas, pero tiene muchas más garantías cuando antes empiece. Por eso yo animo a la gente a que se reinvente tanto a nivel personal como profesional y de empresa, cuanto antes mejor, antes de que tengas una necesidad, digamos, urgente. Ok. Hay una situación en España que tú conoces muy bien digamos, la forma de vida en España, pero también la forma de vida en América Latina. Por cierto, ¿dónde viviste en América Latina? Pues mira, yo tuve la suerte de estar viviendo durante 6 años en Santiago de Chile. Chile es un país que la verdad es que me encanta, ¿no? Ahí tengo bastantes clientes, estuve trabajando en 5 business schools, en programas de posgrado y tengo 50 clientes en Chile. Y luego también tuve la oportunidad de viajar por diferentes países de Latinoamérica y también dar clases, por ejemplo, en lugares tan estupendos como Colombia, que es un sitio al que tengo muchísimo cariño. Y si hay aquí algún colombiano, pues por supuesto que le mando un abrazo muy especial a colombianos, a chilenos y por supuesto al resto de personas. Nos están preguntando aquí cómo influye la postergación que a veces... Pateame la reinvención. Sí. ¿Cómo influye la postergación que a veces, no sé lo que quiere decir ahí, la reinvención que necesitamos? Que a veces pateamos la reinvención que necesitamos. La echamos más para atrás. Pues mira, hay una cosa que se llama la procrastinación. La procrastinación, ¿qué es? Básicamente es que tienes que hacer unas cosas que son importantes en tu vida y tú las vas dejando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Si tú vas procrastinando, ¿sabes lo que pasa? Que esas cosas que tú vas procrastinando hablan contigo. Por ejemplo, cuando estoy dando cursos de
de time management o de productividad y hablamos de la gestión del tiempo, por ejemplo, las cosas que tienes en tu despacho, en tu oficina, en tu mesa, en tu ordenador, etcétera. Cuando tú tienes los típicos montoncitos de papeles, ¿no? De esto ya lo veré, esto ya lo veré, esto ya lo veré. Tu jefe no se da cuenta de eso, pero esos papeles hablan contigo y te chupan muchísima energía. Sabes que lo tienes que hacer y no lo estás haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro básicamente es vago. El cerebro pesa entre 1,3 kilos y 1,4 y consume el 20% de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le apetece hacer cosas complejas, prefiere hacer otra serie de cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro está destinado básicamente solo a tu supervivencia, como bien sabes, Miguel. Entonces, esforzarse a tu cerebro no le interesa nada. Entonces dice, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Pero en tu subconsciente tú sabes que no lo estás haciendo bien. El otro día, haciendo una entrevista a Miquel Nadal, una persona también estupenda, uno de los mayores expertos en neuroproductividad de España, hablábamos de este tema. Yo le hacía una pregunta, le decía, oye, Miquel, ¿cuál es la cuestión que crees tú que más ocurre en relación a la neuroproductividad y al time management? Y me decía precisamente esto, que muchas veces las cosas que nos gustan las hacemos muy bien, estamos contentos, se nos da bien o sencillamente disfrutamos, pero las cosas importantes no las hacemos. Y claro, ahí estaríamos un poquito en las cosas que ya nos explicaba hace mucho tiempo Stephen Covey, ¿no? Con los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, ¿no? Y la matriz importancia-urgencia. Si tú, por ejemplo, reinventarte lo postergas, bueno, es una decisión, pero tendrás luego que ser consecuente con la decisión que has tomado, porque si lo postergas mucho y luego ya no tienes tiempo. Ya, claro. Oye, estaba preguntándote, haciendo una reflexión para una pregunta que era, tú que conoces bien la forma de vida que tenemos en España, Europa general y América Latina y Estados Unidos, por otro lado también, aquí tenemos un tema que es el gran desempleo que tenemos, es un tema importantísimo, y si miramos a los jóvenes es alarmante el desempleo que hay en los jóvenes, que además tenemos una de las generaciones más preparadas que nunca ha tenido España a nivel de jóvenes titulados, pero sin embargo con un desempleo espectacular o con unas ofertas de empleo muy precarias y de mala calidad. Eso es algo característico de nuestro país y, sin embargo, seguimos insistiendo en el empleo como forma de vida, en buscar un empleo, un trabajo, y cuando nuestra sociedad hoy en día está metida en una tormenta perfecta contra el empleo, es decir, como forma de vida, esa manera que antes, hace décadas, era la habitual, hoy en día entre la tecnología, la globalización, las crisis económicas que son brutales y una serie de factores, pues un joven plantearse que va a ganarse la vida de manera cómoda o medianamente segura a través de un empleo se ha convertido en una quimera. Sin embargo, bueno, pues la gente sigue insistiendo por ahí. Es decir, en España no hay una gran dosis de emprendedurismo, gente que quiera emprender o sea, a ver, aquí evidentemente estamos hablando de gente emprendedora, pero fuera de aquí el emprender es como el último recurso casi, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Es una falta de reinvención? ¿Es tan potente el paradigma que tiene la sociedad de que hay que buscarse un empleo? ¿Los padres siguen recomendándole a sus hijos, no, tú busca un empleo de lo que sea, pero un empleo? O sea, ¿cómo tú analizas todo este tema con la reinvención? Perfecto. Mira, vamos a ver. Yo creo que uno puede hacer en su vida, lógicamente, lo que quiera, pero tiene que ser consciente de que luego las decisiones que tome le van a causar un impacto. Bajo mi punto de vista, el pensar que tu futuro va a venir dado por estar vinculado con un contrato laboral a una empresa, eso lo veo tremendamente complejo. De hecho, yo durante toda mi vida, excepto los 2, 3 años primeros, siempre he emprendido y siempre he tenido mi propio negocio. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues mira, yo cuando doy clases en posgrado y demás, una de las preguntas que suelo hacer al principio, digo, a ver, levantad la mano todos los que tengáis una empresa o penséis tener una empresa.
Y normalmente levantan la mano solamente 2 o 3 en una clase de 20 o de 30 personas. Entonces, eso la verdad es que es bastante absurdo, porque hoy en día nadie te va a garantizar nada, el único que te puede garantizar algo eres tú mismo. Si lo haces bien, si escuchas, si eres flexible, si creas productos o servicios que el cliente realmente te quiera comprar. ¿Por qué? Porque las empresas se compran, se venden, hay fusiones. Cuando hay fusiones, ¡buah! 3.000 a la calle, 5.000 a la calle, desaparecen estas oficinas. Vas a depender de un jefe que a su vez el jefe va a depender de otro que está en no sé qué país que ni siquiera le conoce. Viene un nuevo director general y todo, ¡paf! 50 a la calle y viene un nuevo equipo. Es decir, que hacer depender tu futuro, ojo, y el de tu familia, de algo externo que tú no puedes controlar, de una multinacional, de una empresa, de un señor, de tal y cual, yo lo veo eso con un nivel de riesgo brutal. ¿Significa esto que emprender es fácil? No, todos lo sabemos. Emprender es tremendamente difícil y vas a tener que trabajar como mínimo el doble que si eres empleado. Ahora bien, tú te conviertes en el timonel de tu vida. Be the hero of your movie. O sea, eres el protagonista de la película de tu vida, ¿no? Entonces, tú puedes saber qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y si eres una persona muy persistente, porque yo creo que una de las claves, entre otras muchas, es la persistencia, al igual que la confianza en tus capacidades desde la humildad, si eres persistente y en tus capacidades, porque tienes una autoimagen, un autoconcepto positivo, yo creo que tienes muchas más posibilidades si emprendes, porque si no, vas a estar siempre al pairo de que haya una organización, qué tal, que si esto, que si lo otro. En las empresas también hay situaciones muy complejas que no solamente brillas por tu profesionalidad, sino que luego hay otros canales de comunicación y otra serie de temas que no son meramente profesionales que van a influir en tu trayectoria profesional. Yo siempre cuando me preguntan, ¿y usted qué haría? Yo les digo, emprende, pero que sepas que es mucho más complejo y vas a tener que dedicarle muchísimas horas, muchísimas horas. Yo creo que emprender de alguna forma es también una forma de vivir, ¿no? Yo nunca he recomendado a nadie que trabaje en una nacional, ni muchísimo menos. De hecho, por ejemplo, mis hijos ahora mismo, yo tengo un chaval que está en segundo de carrera, empresariales y business skill, y otro que está en segundo de bachillerato. Y si por mí fuera, yo los sacaba, porque pierden el tiempo. La universidad, en líneas generales, no te enseña tanto como puedes aprender tú con el autoaprendizaje. Yo creo que lo más potente ahora mismo es el autoaprendizaje. Y con las maravillas tecnológicas que tenemos hoy en día, en un año tú puedes aprender muchísimo más que lo que aprende una persona que está en la universidad durante 4 o 5 años, sin ningún género de dudas. Ojo, hay universidades y profesores universitarios que son estupendos, sin ningún género de dudas. Pero toda la formación necesita también una reinvención potente. De hecho, yo, por ejemplo, yo fui a la... Smart. Perdón. Sí, no, dime. Sí, dime. No, te decía que como yo creo poco en la forma tradicional de enseñar y de aprender, ten en cuenta que el 95% de lo que tú explicas en una clase se olvida en tan solo 72 horas. Yo creo que hay que aprender desde la acción y desde la emoción y desde la dinámica directa. Sí, el tema está que, lógicamente, en la base de esto, que las personas cuando toman la decisión de hacer una carrera universitaria, como yo la tomé, pues yo la tomé no porque me apasionara la educación que me iban a dar, sino la tomé porque ahí había un título que me iba a preparar y me iba a facultar para tener más oportunidades en un mercado laboral, ¿no? Y luego el posgrado, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, que nos encontramos con que la mayoría de las personas en la universidad española, pues estudian por el título que van a obtener, pero no por la pasión de aprender. Entonces, claro, ese es el, porque si tú tuvieras claro cuál es la pasión que tú tienes por aprender un tema, pues como tú bien dices, te autoformas. Hoy en día es totalmente, la mayoría del conocimiento es totalmente accesible y asequible para cualquier persona, ¿no? Yo creo que lo ideal es hacer una carrera, pero paralelamente ir haciendo otra serie de cosas. Por ejemplo, mi hijo Leopoldo, que está en segundo de carrera, él colabora mucho conmigo. Entonces, él aprende en su carrera
pero colabora mucho conmigo porque está continuamente hablando con clientes, negociando esto, lo otro, tal y cual. Es decir, un aprendizaje que sea muchísimo más potente que sencillamente estar sentado en una clase tomando apuntes. Eso me parece bueno, bastante poco eficiente y tremendamente atroz, ¿no? Tremendamente atroz. Aparte de que, seamos sinceros, y todos lo sabemos, hoy un título, ¿qué te garantiza? Nada. Un posgrado, si me apuras, ¿qué te garantiza? Nada, Ya. mira, ahora mi hijo Juan, el pequeño, estaba estudiando y me dice, papá, quiero que veas esto. Un chaval que en ese momento le estaban siguiendo 1.079.000 personas, un chaval de 14 o 15 años que estaba hablando de por qué en el colegio estudian, o sea, por qué en el colegio tienes que estudiar latín, por ejemplo, y no estudiar primeros auxilios, o no estudiar cómo hacer una factura, o no estudiar cómo hacer unos impuestos. ¿Por qué tienes que aprenderte los ríos de Mozambique en vez de aprenderte, por ejemplo, pues no sé, cosas tan prácticas como una reanimación pulmonar, o si una persona se queda atragantado, o cómo crear una empresa? Yo creo que la malla, lo que se llama la malla del currículum de las universidades y de las escuelas de negocio y de los colegios, tiene que ser totalmente reinventado, pero totalmente reinventado. El otro día una entrevista que hacía con Javier Millán, a quien supongo que conoces, en Más allá de la marca personal, una persona estupenda, una de las preguntas que me hacía es, oye, ¿cómo crees tú que deberían de ser las universidades? Pues mira, yo creo que deberían de reinventarse 180 grados o 540, es decir, una vuelta y media. Yo pondría asignaturas radicalmente distintas. Por ejemplo, toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, resolución de problemas. Por ejemplo, otra pregunta de escucha activa, que es muy importante. O sea, muchas de las cosas que se enseñan en las universidades y en las business schools son importantes, sí, sin ningún género de dudas. Pero hay que cambiar la malla y la forma de enseñar, también sin ningún género de dudas. Qué bueno, qué bueno. Y luego el otro tema que me sorprende mucho de nuestra sociedad, Leopoldo, son las personas que ya tienen una edad, podemos hablar de 50, 55, y que se han encontrado metidos en un ERTE o se han encontrado metidos en una jubilación anticipada, que se han puesto todos estos términos tan de moda. Y pues, macho, tienes 50 o 55 años, experiencia, plenitud de conocimientos. Hoy en día, con 50 o 55 años, tienes toda la capacidad del mundo y te mandan para tu casa con una indemnización que la mayoría de las veces no vale para nada o para muy poco. Y esas personas, yo creo que en su mayoría, porque yo he hablado con algunos, están bloqueados. Es decir, esas personas, el concepto de reinventarse, que es que te queda una vida completa para reinventarte, ahí están bloqueados, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Pues mira, la esperanza de vida ha cambiado. Ahora mismo en España, si no recuerdo mal, está en torno a los 85 para las mujeres y 84 para los hombres, aunque dicen que con el COVID ha bajado un año. Son datos aproximados. Como sabes, Japón es el país más longevo del mundo y España es el segundo. Claro, desde los 50 hasta los 80 y tantos, o sea, ¿qué haces en 34 años? O sea, ¿tú te crees que con la indemnización que te va a dar la empresa, que te va a durar un año, dos, como mucho tres, vas a vivir 34 años? Es totalmente absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. La gente pasada los 50, que muy bien define el presidente de Mafre en un libro que escribió con también el director general de Deusto, de la Universidad de Deusto aquí en Madrid, Iñaki, pues él hablaba de los silver, ¿no? O sea, la gente que tiene canas, ¿no? La edad de la gente silver. Pues yo creo que esa gente tiene muchísimas capacidades de aportar muchas cosas. O sea, una persona ahora mismo de 50 años no es lo mismo que una persona de 50 años hace 20 o 30 años. Nosotros veíamos a nuestros abuelos y nuestro abuelo tenía ya 60 años y ya el hombre estaba, bueno, pues estaba muy mal, ¿no? Ya, etcétera. Pero ahora mismo con 50 años, con 55 años, puedes tener toda la energía del mundo. Yo tengo 58 años, aquí estoy. Y pienso, si me ayuda y me da salud, estar durante muchos años. Es decir, claro que esas personas se pueden reinventar, pero tienen que hacer un reset a nivel mental, cambiar paradigmas, cambiar patrones de comportamiento, cambiar su actitud, cambiar sus emociones, cambiar sus sentimientos, cambiar sus hábitos. O sea, el proceso
para reinventarte pasa por tocar una serie de herramientas. Por ejemplo, tocar las emociones. Las emociones son procesos químicos. Pues trabajar desde la ilusión, desde la pasión. Te cuesta lo mismo ser entusiasta que no ser entusiasta. Y si no eres entusiasta, lo pierdes absolutamente todo. Esa emoción dispara mediante una serie de procesos químicos tus sentimientos. Te cuesta estar lo mismo, estar contento y alegre que no estar contento y alegre. Pero si no estás contento y alegre, tú creas una visión de la realidad, el cerebro no entiende porque no distingue absolutamente nada, de una realidad que es una realidad pésima. A partir de ahí surgen los pensamientos, porque el 95% de tus pensamientos se toman sin que tú intervengas, procesos metaconscientes. A partir de ahí necesitas la acción, que necesitas tener una acción potente. Yo soy partidario de lo que se llama la acción masiva, o sea, pum, 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 tira a la piscina, pla, 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 pla. Y a partir de ahí los resultados. Entonces, si esa persona de 50 años sabe reconducir sus emociones, sabe reconducir sus sentimientos, sabe cambiar su forma de pensar, tiene un mindset ganador, trabaja con hábitos potentes. Nosotros en nuestros alumnos tenemos a gente de 50 años, bastantes personas de 50 años, y están con toda la fuerza del mundo, y están con ganas, y están con ilusión. O sea, el determinante no viene dado por tu fecha de nacimiento, viene determinado por tu ilusión, por las ganas que tú tengas, por tu nivel de energía. Y eso Claro, depende... ya, Bueno, ahí está también el primero, hay una situación que es muy difícil que con tú superada la barrera de 50 años en un expediente de regulación de empleo, en una jubilación anticipada, te puedas reinsentar de nuevo en el mercado laboral. O sea, por lo tanto, te tienes que reinventar en tu proyecto de vida completamente, ¿no? claro, claro. A esas edades el pensar que te vas a reenganchar es bastante complicado. Yo cuando empecé mi empresa, hace ya una serie de años, lo que hacíamos inicialmente era solamente selección de personal que luego derivó en headhunting, ¿no? Bien, pues a partir de una determinada edad, no voy a mentir, es que esos currículums se ven. Ajá, fíjate. O sea, si tú tienes que hacer una selección y recibes no sé cuántos currículums, antes eran en papel, ahora es lógicamente de forma digital, y tú como headhunter, tu cliente te lo está pidiendo para dentro de 3 semanas no sé qué, y tienes 200, 300 candidaturas, y en esas 200 o 300 candidaturas tienes X de una edad y X de otra edad, te vas a poner a ver, es que directamente no pierdes el tiempo. Ojo, salvo, y hay excepciones, en los que se pida a una persona con Claro. unas características. Pero si tú tienes ahora 50 años y piensas que tu futuro pasa por echar currículums, bueno, pues me parece muy razonable, pero no sé hasta qué punto es realista. Es mejor ahí plantearse un proyecto de vida, de emprendimiento 100%. Oye, nos están haciendo algunas preguntas. Aquí hay una así un poco abierta que dice, ¿qué opinas acerca de las inversiones? No sé si tienes alguna opinión a esto. Bueno, habría que ver qué tipo de inversiones, porque lógicamente inversiones hay muchísimas, ¿no? Podríamos estar hablando de real estate, que dependería mucho de los momentos y de los países. Por ejemplo, en España se ha ganado mucho dinero con real estate, pero seamos francos, también se ha perdido mucho dinero con real estate. Mucha gente se metió en esa vorágine, estuvo comprando, los bancos te daban hipotecas fantásticas para absolutamente todo y mucha gente ganó, pero mucha gente también perdió. El tema de la bolsa, mi opinión personal, la bolsa es totalmente impredecible. Ajá. Yo me acuerdo una vez estando en Harvard, uno de los profesores nuestros de Finance empezó a dibujar una gráfica y tal en la pizarra y expuso cómo evolucionaba el índice Standard & Poor's, ¿no?, en los últimos 30 años y cómo habían evolucionado las carteras medias de los grandes inversores institucionales, los Goldman Sachs, etcétera, etcétera, y cómo había evolucionado la cartera de una persona normal y corriente, lo que ellos definen como un ama de casa, ¿no?, una persona que no tiene especiales conocimientos financieros. Pues bien, la persona que no tiene especiales conocimientos financieros, comparándose con los expertos, pues no lo hacía tan mal, ni muchísimo menos. De 5 le ganaba a 2. Entonces, Fíjate. la bolsa, bajo mi punto de vista, pero entiendo que cada uno puede tener un punto de vista distinto, como tiene tantos factores que son totalmente impredecibles, por mucho análisis chart que tú hagas, etcétera, 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 nadie te garantiza absolutamente nada de nada de nada. Hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, que sí que son muy rentables. Invertir en oro, por ejemplo.
La inversión en oro, por ejemplo, es una inversión que muchos inversionistas no utilizan y es súper rentable. La inversión, por ejemplo, en obras de arte, pues también es muy rentable. O sea que depende mucho de qué tipo de inversión. Yo prefiero tener un perfil conservador. También es verdad que en función de la edad uno tiene un perfil más conservador o menos Ajá. conservador. Una persona que tenga 30 años normalmente tiene un perfil de riesgo mayor que una persona que tenga mayor edad. Nuevamente, también hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres, a nivel de inversiones, en líneas generales, suelen tener un perfil mucho más conservador, ¿no? Sí. A mí me gusta en el concepto de inversión solamente aquello que conozco muy bien y no dejarlo en manos de un intermediario y mucho menos si el intermediario es una entidad financiera. Ese es como más o menos mi patrón en ese concepto. Que aciertas. Mira, no voy a decir qué clientes tengo yo en entidades financieras, pero yo, entre los clientes que tengo empresas de nicho de mercado que se dedican a mover dinero de patrimonios de grandes fortunas, ¿vale? Y cuando tú estás hablando con ellos, porque son tus clientes y luego se convierten en amigos y demás, y les preguntas, ¿y a ti qué tal te va a nivel particular? Pues lo mismo que le puede ir a cualquiera. Claro, Y se supone que ellos saben mucho, ya. pero le va exactamente igual de bien o de mal que le pudiera ir a el común de los mortales. Aquí nos están preguntando, Leopoldo, cuando uno toma la decisión de cambiar, ¿cuán importante es el nivel de creencia que uno debe de tener? ¿Cómo nos afecta la creencia? Es importantísimo. Vamos a ver. Si asociamos como creencia lo que es la actitud, que la actitud es cómo me posiciono yo frente a un evento, y lo asociamos también con una palanca emocional muy importante que es la fe. La fe en sentido religioso puede ser o no religioso. Si es en sentido religioso, pues estupendo. Y si no, pues también estupendo. La fe es la creencia de que algo va a ocurrir sin tener evidencias para ello. Ujú. Entonces, la creencia, la fe, es sencillamente fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno va a emprender, uno va a realizar un sueño. Entonces hay una serie de elementos que son importantes. Por ejemplo, ¿es importante la experiencia? Pues sin ningún género de dudas. ¿Es importante el conocimiento? Sin ningún género de dudas. ¿Es importante la información? Sin ningún género de dudas. ¿Es importante la inteligencia? Sin ningún género de dudas. Habría que definir cuál de las 8 inteligencias de las que habla Howard Gardner, ¿no? Que son 8. Ajá. ¿Son importantes cosas? Sí, fantástica. Pero luego necesitas palancas emocionales. ¿Y cuáles son las palancas emocionales? La fe, que la acabamos de comentar, la confianza en ti mismo desde la humildad, pero tener un autoconcepto suficiente para creer en ti más de lo que otros creen en ti, ¿vale? Y luego la pasión y el entusiasmo. Y si luego le metes la actitud básicamente, nosotros le damos mucha importancia en nuestros programas de reinvención y decimos que la actitud sencillamente es absolutamente todo. Es un factor multiplicador, no suma, multiplica. ¿Qué Multiplica. significa? Que si tú no tienes una actitud por encima de 1, si tú tienes de actitud 0,8, pues ya, y como es un factor multiplicador, ya lo estás haciendo muy pequeñito. Ahora, en el momento en el que la multiplicas por 1, por 2 o por 3, es estupendo. ¿Por qué? Porque con una buena actitud, con una buena perseverancia y con una buena confianza en tus posibilidades, teniendo esos 3 ingredientes, hombre, no significa eso que en el 100% de las ocasiones triunfes, en absoluto, pero que tienes muchas más bolas a favor o boletas o papeletas a favor de que te toque ese gran premio, de realizar tu sueño, que no te toque. Tú tienes mucho conocimiento, mucha experiencia, muchos años, etcétera, etcétera. Conoces muy bien, pero tu actitud es mala, pues mira, no te va a ir muy bien. Tú tienes un conocimiento quizás no tan amplio, pero mucha ilusión, muchas ganas, una actitud positiva, creencia, perseverancia. Recuerda lo que decía Woody Allen, el secreto del éxito, cuando le preguntan a él, ¿no? Él habla de las famosas 3P. Primero, persistencia. Segunda, persistencia. Y tercero, persistencia. Claro. O sea, por ejemplo, de Víctor Coopers. Pues Víctor Coopers que dice que la actitud es determinante también, que es un factor crítico. La creencia, la actitud es crítico. Ojo, pero no vale solo con eso. Tú puedes tener mucha creencia, puedes tener una actitud estupenda, pero luego, si no has sabido leer el mercado... Ya. Ahí cuando yo salí de la universidad, que tomé la decisión de emprender, que claro, no se llamaba emprender, se llamaba buscarse la vida en aquella época, el libro que cambió mi vida fue Piense, hágase rico, de Napoleón Hill, ¿no?
que más o menos describe, o para mí fue la primera lectura que yo tuve en mi vida que describe conceptos como los que tú estás nombrando, ¿no? Y a partir de ahí empecé a construirme como profesional, como emprendedor, todas esas características en mi vida que no estaban en los manuales de la universidad, que eran derecho mercantil, derecho fiscal, contabilidad y demás, y que ahí no rezumaba lo que tú decías antes, ¿no? Entonces, eso lo incorporé y fue determinante en mi vida para empezar a tomar decisiones. Pero lo que sí quiero compartir con las personas que nos están viendo es que todo lo que has puesto ahora, Leopoldo, en esta última cita es determinante, pero nada es continuo. Es decir, en mi experiencia, yo tengo que enfrentarme a renovar mi actitud continuamente, a renovar mi perseverancia, a renovar mi positivismo, a renovar mi energía. Es decir, no es que esté en un lado negativo de ello, pero sí es cierto que, o sea, eso hay que cultivarlo casi de manera continuada, ¿no? O sea, por eso que las personas no piensen que somos una especie de iluminados que nos levantamos todos los días con la mejor actitud del mundo o con la mejor de las creencias de todo en el mundo. No, esto es una cuestión de cada día renovarse, ponerse ese compromiso y saber que ese es el camino correcto. Esto es como saber que hacer ejercicios, bueno, pues lo tengo que hacer todos los días. No tengo que saberlo, ni con el que hice ayer ya me vale para hoy. Es decir, en este tipo de elementos actitudinales, creo que es importante que todo el mundo entienda que son determinantes, pero que son continuos. Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Es decir, no vale hacerlo un día y luego 3 días no. ¿Por qué no? Porque no vale. Por ejemplo, cuando una persona escucha una cita de motivación, una frase en la que está motivación, ¿sabes cuánto tiempo impacta eso en su cerebro? 20 segundos. Wow. 20 segundos, ¿verdad? En esos 20 segundos estás emocionado, tal, pero pasados esos 20 segundos ya ese efecto wow, que tú has definido muy bien, desaparece, se esfuma. Yo pongo un ejemplo muy simple, fíjate, y esto lo vamos a entender todos estupendamente. Cuando estamos a final de año, ¿hacemos todos un deseo para el año siguiente? Pues voy a correr más, voy a aprender inglés, voy a hacer esta carrera, voy a aprender a comer más sano, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O voy a aprender a tocar el piano, lo que tú quieras. Fantástico. Día 31 de diciembre. Tú ahí cenando con tu familia, con tus amigos y tal. Y luego llega el día 10 de enero. Y el día 10 de enero, que tú ya deberías de llevar unos días en la academia de inglés, en el gimnasio, comiendo sano, haciendo footing, lo que sea. Sí, sin fumar. Sin fumar, lo que sea. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Pues bien, pues el 95% de la gente sigue fumando, sigue comiendo mal, no sigue aprendiendo inglés, ¿Por qué? Porque no hay persistencia. Claro, vivimos en una sociedad en la que hablar de disciplina parece que uno es muy raro, ¿no? Si habla de disciplina. Por ejemplo, la semana pasada estaba yo examinando a 24 coroneles en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, donde había, por cierto, no solamente personas de España, sino personas de otros muchos países, Colombia, Portugal, Francia, República Dominicana, etcétera. Y una de las características que tienen esos señores, yo desde aquí digo que siento especial simpatía por los cuerpos de seguridad del Estado y por las Fuerzas Armadas de cualquier país, porque me parece gente seria y gente con disciplina, lo cual no está nada mal, tal y como corremos, en estos momentos, pues si tú tienes persistencia y disciplina, habrá días que no te apetecerá comer lo que te dice la dieta, pero es que lo tienes que hacer. Que no te apetecerá ir a correr, pero es que lo tienes que hacer. Ayer estaba yo entrevistando a una persona estupenda, se llama Francisco Avián, que le llaman Forrest Frank, no sé si lo conoces, este es una persona de Zaragoza. Él llegó a pesar 110 kilos. Llegó a pesar 110 kilos. Y se dio cuenta de que por ahí iba por mal camino. Y entonces, ¿qué hizo? Con mucha perseverancia, pum, 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 y lleva ya varios años. De hecho, ha escrito un libro que ¿sabes cómo se llama? Correr para adelgazar. Pasó de los 110 a los 80 y hay días que no le apetece, pero sale a correr. Claro. Es que no te va a apetecer hacer las cosas que tienes que hacer.
Pero es que si no las haces, estás tomando decisiones equivocadas en tu vida. O sea, no te apetece, por ejemplo, llamar a un cliente, pero es que si no llamas a clientes o no te abres a clientes, pues ¿cómo vas a facturar? Y facturar, digo yo que será importante. O sea, Claro. mucha gente quiere hacer las cosas fáciles. No sé, voy a bucear por Google, voy a hacer... Pero déjate de tonterías, que tienes que cobrar esa factura, que tienes que hacer ese anuncio, que tienes que sacar ese nuevo producto, ¿no? Ujú. Así es, sí, 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 querido. Oye, no nos quedan muchos minutos, pero me gusta hablar de un tema que para ir cerrando las conversaciones, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? En general, eh, ¿tú cómo ves la parte del desarrollo espiritual del líder? Es decir, ¿en qué manera el desarrollo espiritual acimienta o pone más valor a la persona como líder? ¿Hay una conexión? ¿La ayuda? ¿No? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Para mí es algo a nivel personal fundamental. O sea, el tema espiritual para mí es muy importante. Ha sido Ujú, importante en mi vida y si Dios quiere va a seguir siendo siempre muy importante. ¿Por qué? Porque conectar el tema espiritual, cuando hablamos del tema espiritual, al final hablamos de propósito y de valores. ujú, Entonces, cuando tú tienes un propósito en la vida claro, cuando tú tienes unos valores claros, en las múltiples turbulencias que te vas a ir encontrando en tu vida, porque la vida es cruzar un océano donde va a haber múltiples turbulencias. Cuando tú ujú. estás en esas múltiples turbulencias, tú tienes un patrón, una guía, unos principios, un propósito, unos valores que te dicen hacia dónde tienes que ir. Y en mitad de esas turbulencias, en mitad de esa oscuridad, tú puedes ver rayos de luz. Y no solamente por eso, sino porque la espiritualidad, que cada uno la puede concebir de la forma que sea, te aporta muchísima energía y te transforma para bien tu estado anímico. ¿Y qué pasa con la energía y el estado anímico? Esto no es algo así como etéreo, no, esto es pura química. O sea, si tú estás fuerte en tu estado anímico, tu cuenta de resultados va a ir mejor. Yo Claro, sé que hay una correlación directa entre mi estado anímico y mi cuenta de resultados. Por eso yo tengo que trabajar mucho mi estado anímico. Y la espiritualidad forma parte de eso. La espiritualidad, las creencias, algo muy importante, aportar y ayudar a las personas. ujú, Igual que hay una ley del universo que te dice que cuando tú tiras un objeto en la Tierra, cae a una velocidad, una aceleración, perdón, de 9,8182 metros por segundo al cuadrado, en la Tierra esa velocidad, en otros lugares otra velocidad, en otras flotan. Pues pasa exactamente con la ley del universo de que cuando tú das, recibes 10 veces lo que has dado. Aportar, ayudar a las personas, no solamente es tremendamente, tremendamente positivo para ti y te llena el corazón, a mí de las cosas que hago es la que más me gusta, sino que además, incluso si lo hicieras egoístamente, como calculando, es una ecuación perfecta, porque recibes 10 veces más. Si tú te abres a las personas, eres generoso, ayudas, vas a crear un montón de amigos y un montón de relaciones. Y por una serie de leyes te viene multiplicado. La claro. espiritualidad es, sí, aportar y ayudar a las personas, fundamental. No solamente vas a conseguir la felicidad, que no te viene dada por el dinero, ni por tener este coche, ni por irte de vacaciones allí, que eso son chorradas, son tonterías, o al menos así me parecen a mí, sino que te van a llegar por la tranquilidad, por ayudar, por tener un amigo, por saber confiar, por disfrutar. No hay cosa más bonita y más gratificante que ayudar a las personas. Así Siempre. es. Sí, Es súper importante. una de mis experiencias ahí es que cuando uno se centra en ayudar, cuando uno se centra en servir, el mejor beneficio que tiene es que no está centrado en uno mismo. Es decir, te desprende de tu ego, que para mí es lo peor para mí es mi peor enemigo. Entonces, cuando no estoy pensando en mí, estoy fuera de mi ego, estoy sirviendo, estoy ayudando, estoy entregando. Ese es el mayor beneficio que hay, ¿no? Y esa parte, por lo menos para mí, yo la he tenido que conectar a través de mi desarrollo espiritual. Es decir, esa entrega, ese servicio, esa ayuda ha sido cuando he cultivado esa área de mi vida, que es la parte espiritual, ¿no? Así que me agrada mucho que también estés conectado ahí y hablando de este desarrollo, ¿no?
Sí, vamos. Yo creo que la parte espiritual es muy importante y la parte espiritual se puede conectar, por ejemplo, a lo mejor con el yoga, o hacer tai chi, o hacer relajación, o hacer meditación. Ujú. Entonces, toda esa serie de ejercicios te ayuda a empezar a conocerte un poquito más a ti mismo. Recordemos el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo y a partir de ahí obtienes tranquilidad, paz, equilibrio. Sabes poner las cosas en su justo lugar. No te enfadas, disfrutas, no tienes pensamientos negativos. Por ejemplo, llevarte mal con la gente es que es tremendamente absurdo desde un punto de vista de inteligencia. ¿Por qué? Porque gastas una energía que es absurdo. O sea, pelearte con alguien y odiar a alguien es la cosa de lo más absurdo que puede haber, porque ese gasto de energía no te aporta nada. Tener un mal pensamiento respecto a otro, no. Tener un buen pensamiento. ¿Y tener un buen pensamiento significa ser ingenuo? No. Pero significa de que hay un porcentaje de gente buena muchísimo mayor de lo que pensamos. Muchísimo mayor de lo que pensamos. Estamos rodeados de buenas personas. No pensemos que estamos rodeados de malas personas porque nos contaminamos con la televisión, con los medios, con la prensa. No. La gran mayoría de las personas son personas excelentes. Han sido excelentes padres, madres, hijos, hermanos. La gran mayoría de personas son excelentes. Y los que no son excelentes, bueno, pues les vamos a dar una oportunidad para que puedan ser buenas personas también. Eso, como alguien dijo una vez, lo que pasa es que los malos están mejor organizados, pero somos mejores los buenos, somos más los buenos. ¿Eh? Muy bueno, Miguel. Así es. Oye, yo siempre comparto que hay claves fundamentales para un emprendedor que hoy en día tiene que dominar como habilidades. Una de ellas es la capacidad de comunicar, es decir, un emprendedor tiene que saber comunicar su idea, sus productos, sus sueños, sus objetivos, todo su proyecto. Hay que saber comunicarlo en la manera que sea, desde online, offline, presencial, no presencial, con gente, sin gente, pero uno tiene que saber comunicar. Y la otra es la capacidad de relacionarse, saber relacionarse pues desde con los clientes, con otras personas, con socios, con el mercado, con el mundo en general, la capacidad de relacionarse. O sea, no puedes vivir para dentro de ti, ¿no? Creo que esas partes son claves y bueno, para mí la tercera, que la hemos hablado mucho ahora en esta conversación, es el mindset, la mentalidad exitosa, es decir, de estar mentalmente preparado para emprender. Si no tienes ese mindset, malo. Totalmente. El mindset es determinante porque al final te conviertes en lo que piensas y atraes lo que tú piensas. Es decir, el cerebro no distingue absolutamente nada. Es como un piano. Si tú tocas la tecla do, suena do. Si tocas re, suena re. Entonces, si tú tienes un mindset adecuado, un pensamiento de abundancia, tú vas a recoger abundancia y vas a ser como una flecha que tiene un objetivo muy claro, que es generar abundancia. No vas a estar distraído, no vas a estar ocioso, no, sino que vas a tener un pensamiento muy centrado, mucho foco. Es muy importante tener foco. Y el mindset es fundamental. Uh-huh. Y luego lo que tú has comentado antes, comunicar e influir. Ojo, que influir es muy importante y influir es bueno. Uh-huh. ¿Por qué no va a ser bueno influir? O sea, influir significa que vas a poder ayudar a las personas a conseguir sus objetivos. Por lo tanto, comunicar e influir es fundamental. La espiritualidad es fundamental. El mindset es fundamental. Y algo también muy importante son los hábitos. ¿Por qué? Okay. Porque al final tú te conviertes en tus hábitos. O sea, el éxito, que se puede definir de muchas formas, no tiene por qué ser un éxito empresarial, sino un éxito a nivel personal, ¿no? El éxito viene dado por el sumatorio de tus hábitos. Tú eres tus hábitos, ya lo decían los filósofos griegos y romanos, no es algo que venga de ahora, ¿no? O sea, te conviertes en tus hábitos y teniendo buenos hábitos saludables de pensamiento positivo, de actitud, de optimismo inteligente, que es reconociendo las dificultades y los desafíos, oye, pues voy a por ello. Es decir, que yo creo que esas cosas son muy, muy importantes. Y estas cosas, Miguel, tal y como hemos dicho, se deberían de enseñar en las universidades. Uno de mis sueños que tengo yo es crear un instituto donde se enseñen precisamente estas cosas. Que no se enseñe latín, que no se enseñe contabilidad, que es muy importante, que tal o cual cosa, que también son importantes, pero aparte de enseñar eso, hablemos de actitud, hablemos de hábitos, hablemos de mindset, hablemos de emociones, hablemos de sentimientos, hablemos de optimismo inteligente, hablemos de mindfulness. Hablemos de energía, hablemos de dieta saludable, hablemos de deporte, hablemos de esas cosas que son tan importantes.
Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a despedirnos. Toda la información adicional de todos los temas que ha hablado Leopoldo la tenéis en su página web. Ahí tiene cantidad de información. Yo cuando la he visitado es impresionante el trabajo que tiene Leopoldo en cuanto a todo el concepto de reinvención. Tiene vídeos, audios, documentos, tiene infoproductos. O sea, ahí está para que cada uno vaya agarrando lo que quiera y necesite en su página web, leopoldoalandete.com. Y darle un vistazo. También tenéis aquí su perfil de Instagram donde le podéis seguir. Y bueno, pues oye, muchas gracias por compartir un rato de tu tiempo. Seguiremos hablando en otro momento porque esto hay que seguir ampliándolo. Y Hombre, bueno, despídete de toda la gente que nos está aquí viendo de tantos lugares. tía, gracias, gracias, gracias. Ánimo, ánimo, ánimo. Sé el timón de tu vida. Sé perseverante, sé perseverante, sé perseverante. Y a ti, Miguel, te doy un abrazo que sabes que es un abrazo de corazón. Gracias, querido. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Muy bien. Chao. Hasta Mucha luego. suerte. Bien, Gracias. adiós. Gracias.